Estimados amigos, amados hermanos, les saludamos con afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles todo tipo de bendiciones en nuestro bendito Señor. Les invito a compartir conmigo, quien pueda, una breve porción de la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10, dice en el nombre del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Creemos entender, amigos, hermanos, por la gracia del Señor, que hay un llamamiento muy hermoso, absolutamente inmerecido, del cual nosotros, ustedes, yo, por misericordia, hemos sido objeto de parte del Señor. El Señor Jesucristo hablaba con los discípulos en Juan capítulo 15 y les decía: porque no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os he elegido y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El llamamiento de parte de Dios es una gran muestra de misericordia. Y es de esa manera, tal como está escrito aquí, es un llamamiento que radica en la misericordia de Dios. Nosotros leímos acá en el verso 10, vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia del Señor. O sea, claramente nosotros estábamos en una condición sin Cristo, estábamos en una condición, como dirá el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos capítulo 6, verso 23, va a decir: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. De eso da testimonio proféticamente Isaías en el capítulo 1, cuando dice en los versículos 6, 7, 8, que nosotros éramos, ante la santidad de Dios, nosotros éramos una llaga podrida y maloliente, dice, que no está vendada, no está curada, no está suavizada con aceite. Era nuestra condición antes de venir a Cristo el Señor. Lo glorioso y lo tremendo de esto es que, como dice el apóstol Pedro aquí, nosotros antes, cuando estábamos en esa condición, no habíamos alcanzado misericordia. Porque no hay otra forma de ser escogidos. No hay otra forma, estando en aquella condición, no hay forma de ser llamados, de ser seleccionados. No hay otra forma, teniendo aquella condición, de estar muertos, de ser una llaga podrida, de ser malolientes, de no tener ninguna presentación. ¿Quién podría escogernos? ¿Quién podría elegirnos, seleccionarnos? Para nada. ¿Quién podría? Salvo alguien que tenga misericordia. Salvo alguien que, como dice etimológicamente el sentido de la palabra, salvo alguien que tenga afecto, que le ligue, que le acerque
a la miseria, que tenga su corazón, misericordia. Eso tiene que ver con el cardio, ¿no? Solo alguien que ponga su corazón en la miseria. Ese es el punto. Alguien que ame de tal manera que aprecie, que le encuentre valor a aquello que es solo miseria. Por eso que esta palabra compuesta llamada misericordia tiene que ver con eso. ¿Y quién es el único que podría amar de tal manera que ponga su corazón en aquellos que solo éramos desecho, miseria, basura, algo inservible? Y estando en esa condición, el bendito Dios y Padre, recuerde por favor la palabra del Señor Jesucristo cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en el Hijo ya no se pierda, porque estábamos perdidos. La paga del pecado es muerte. Entonces, el que cree en Jesucristo ya no se pierda, sino tenga vida eterna. Aleluya. El apóstol Pedro va a decir aquí, bueno, lo primero que debemos considerar es que ustedes, todos nosotros, vosotros dice que en otro tiempo no erais pueblo de Dios. No, ¿cómo iba a ser pueblo de Dios si estábamos muertos, pues? Si para llegar a ser pueblo de Dios, para llegar a considerarnos la familia de Dios, fue necesario primero que Cristo, el bendito Hijo, muriera por nosotros, muriera por nuestros pecados en la cruz, conforme a las Escrituras. Luego fuera sepultado para depositar en su cuerpo todos nuestros pecados, sepultarlos allí con su cuerpo temporal, mortal. Pero luego recibir la supereminente grandeza del poder del Padre y ser resucitado de entre los muertos, para que una vez sentado a la diestra de Dios, se disponga a gobernar absolutamente sobre todas las cosas. Fue necesario el sacrificio de Cristo para que nosotros que estábamos muertos, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dice, más la dádiva, el regalo, el don de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Entonces, antes claramente no éramos pueblo. Por eso que Pablo va a decir en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2, va a decir, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, no la corriente del príncipe de este mundo. Claramente, la vida que hoy alcanzamos, por gracia de Dios, es a causa de la misericordia que Dios tuvo de nosotros. Por eso que Pedro dice, ustedes antes no eran pueblo, pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado y ahora sí somos pueblo de Dios. Y como dice el verso 9, no solo pueblo de Dios, sino que dice, mas vosotros sois ahora, por estar en Cristo, a partir de Cristo, mas vosotros sois linaje, aleluya, linaje escogido, pues hermano. Usted sabe que el linaje tiene que ver con la descendencia. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué soy linaje escogido? Si mi familia, con respeto a la familia, pues con afecto, pero mi familia no tiene un apellido distinguido, no tiene una riqueza de ningún tipo, no tiene inversión en el extranjero, no tiene títulos honoríficos.
no tiene así como una procedencia social elevada. Sin embargo, la Escritura dice, y permítame, yo creo a la palabra del Señor. La Escritura dice, pero mire ustedes ahora. De hecho, cuando inicia el versículo 9, parte diciendo, más vosotros. Ese más lo liga con el texto anterior, que había dicho, ¿no?, que los que no creen en Cristo, los que no creen en la palabra, los que no creen en el anuncio del Evangelio, dicen, bueno, la piedra que los edificadores desecharon, que ahora es piedra principal, fundamental en la construcción de la casa de Dios. Bueno, esa misma piedra, dice, para los que no creen, ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque dice, tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Tropiezan en la palabra. Más vosotros, dirá el verso 9, más vosotros, o sea, en contraposición con aquellos que no creen a la palabra, no pueden creer a la palabra, no pueden creer en Cristo el Señor, no pueden ver en Cristo al Salvador y al Señor de nuestras vidas, no lo pueden ver. Mas vosotros, los que por gracia de Dios han sido llamados, seleccionados, bendecidos, los que no eran pueblo y ahora son pueblo, los que no habían alcanzado misericordia y ahora sí han alcanzado misericordia. Mas vosotros sois uno, linaje escogido, linaje. Pero ¿cómo lo mido si mi familia es humilde? ¿Cómo lo mido si mi apellido no tiene categoría? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, va a dar testimonio de Cristo diciendo en el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, más va a decir, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. O sea, lo de linaje escogido no tiene que ver con mi familia temporal, terrenal, aquí, momentáneamente. No, tiene que ver con que ahora he recibido la adopción de hijo de Dios. Pablo va a escribir a los Romanos en el capítulo 8 para decir, bueno, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Dice de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo el Señor. Entonces no miente el Espíritu que habla a través de Pedro cuando dice ustedes son linaje escogido, pero también dice real sacerdocio o reino de sacerdotes. Y esta no es una palabra que se le ocurre ocasionalmente a Pedro. No. Esta es una palabra que fue dicha directamente por el Señor acerca de Israel, su pueblo en el primer pacto, cuando Dios quiso establecer con ellos, estableció con ellos un pacto eterno, pero que, como dirá la profecía de Jeremías, lamentablemente, ellos, dice el Señor, invalidaron mi pacto porque fueron desobedientes a la palabra. ¿Qué les había dicho el Señor en Éxodo 19? Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice ahora pues, si diereis oído a mi voz, oído, atención, ¿no? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, lo guardaren, lo cumplieran, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque, mía es toda la tierra, dice el Señor. Mira el verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Lo que Dios quería con Israel, su pueblo, en el primer pacto, era que Israel, todo el pueblo, se constituyera en un reino de sacerdote, que todos fueran sacerdotes, que todos fueran como en la casa de Leví, ¿no? En la tribu de Leví, que todos fueran llamados, apartados, que vivieran para el servicio del templo, el servicio sacerdotal. Desde el que abre las puertas, el que prende las luces, el que mantiene el aseo, hasta el que una vez al año entraba como sumo sacerdote al lugar santísimo para presentar ofrendas delante de Dios por el perdón de los pecados del pueblo. En el caso nuestro, bendito sea el Señor, con la venida de Cristo, cambia esa forma de sacerdocio. Ya no estamos en el sacerdocio de Leví o en el sacerdocio de Aarón, el primer sumo sacerdote. No, Dios el Padre ha querido, como lo dice el Salmo número 110, versículo 4, ha querido que al levantar a su Hijo de entre los muertos y sentarlo a su diestra, dijo el Señor, he jurado. O sea, establezco con juramento, siendo palabra de Dios. Sin embargo, Él dice, establezco con juramento, tú eres, dice, Salmo 110, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cambia el orden, cambia la procedencia de el servicio sacerdotal. ¿Con qué ventajas? Aleluya, con todas las ventajas. En el tiempo de Aarón, los sacerdotes y los sumos sacerdotes, que debían presentarse una vez al año, el día de la expiación delante de Dios, pidiendo perdón por el pueblo, como eran hombres como nosotros, mortales, sujetos a pasión, a pecado, a tentación, muchas veces no alcanzaban a oficiar, porque al acceder al lugar santísimo, si había pecado en ellos, morían irremediablemente y no había ninguna otra posibilidad ese año. Había que esperar el próximo año, en el mismo tiempo, en el mismo día, para que, preparado otro sumo sacerdote, también un hombre mortal, también sujeto a tentación, también con debilidades, si lograba ser aceptable delante de Dios, ese nuevo año pudiera recordar los pecados pasados y pedir perdón por todos ellos. Cuando Dios establece, según el Salmo 110:4, establece, tú eres sacerdote, con juramento dice, tú eres sacerdote para siempre, pero cambia el orden, según el orden de Melquisedec. Lo que está diciendo el Señor es, primero, ya el sumo sacerdote no es un hombre mortal, sujeto a pasiones, a tentaciones, a debilidades. El gran sumo sacerdote es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Aleluya. Segundo, este nuevo sumo sacerdote no tiene que entrar y salir una vez al año al lugar santísimo. Dice la Escritura que entró una vez y para siempre. No en un tabernáculo terrenal, sino que en un tabernáculo celestial, santísimo y eterno, que el mismo Padre le preparó, recibiéndole allí en su morada eterna. También dice que nos convenía este sumo sacerdote porque la sangre de los animales no podía quitar pecado, pero la sangre de Jesucristo no solo quita pecado, sino que lava nuestras conciencias de todo pecado anterior. ¡Aleluya! Pero más encima y gloriosamente dice que teniendo este nuevo gran sumo sacerdote, no necesitamos esperar la vuelta de un año para acceder a Él y que Él interceda por nosotros, sino que dirá el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, dice que teniendo este gran sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente, dice, acerquémonos confiadamente, porque hay un camino que está abierto a través de la sangre de Cristo y a través de ese velo que fue partido, esto es, a través del cuerpo de Cristo, hay un camino que está permanentemente abierto, aleluya, para venir a presentarnos delante de Dios el Padre. Y venimos sin temor,
porque venimos, como está escrito allí, a través de la sangre de Cristo que limpia todos nuestros pecados. Podemos venir con libertad. En la sangre de Cristo somos libres de pecado, somos limpios de pecado. En Cristo el Señor hemos sido declarados justificados por Él y para su gloria. Por eso que ahora podemos ser un reino de sacerdotes. Somos linaje escogido, también somos un reino de sacerdotes, donde el gran, mire, por favor, observe la dignidad que tenemos, donde el gran sumo sacerdote es el mismo Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, y ministrando en Él y con Él, nosotros somos un reino de sacerdotes, además de ser una nación santa apartada para Dios. Y un pueblo comprado con la finalidad de que vivamos para anunciar las virtudes, anunciar la misericordia, el amor de Dios a aquellos que todavía están en tinieblas. Amigos, hermanos, tenemos un gran llamamiento de parte de Dios. Él ha tenido de nosotros misericordia. Su corazón se ha acercado a nuestra miseria cuando estábamos muertos en pecado. Y ahora, a causa de su amor y de su misericordia, Él ha hecho de nosotros, imagínense, un linaje superior, un linaje escogido. Somos hijos del Dios eterno. Además, somos un reino de sacerdotes, apartados, santificados, que ministramos en Cristo y con Cristo el Señor. Somos una nación santa, apartada para Él, y un pueblo comprado, un pueblo escogido, un pueblo por el cual Él pagó precio para que Él sea nuestro Señor, para que Él gobierne sobre nosotros. Con mucho afecto le llamamos, le invitamos. Si conoces al Señor, si ya estás en Cristo, vive el gozo, vive la paz de saber que en Cristo y con Cristo estás cubierto, estás bendecido, estás completo, nada te falta. Pero si recién estás viniendo o no conocías nada de Jesucristo el Señor, usa este momento, inclínate donde estás, no importa el lugar, inclínate donde estás, cierra tus ojos para que evites la distracción y dile: Señor, yo quiero ser parte de este linaje escogido, de este reino de sacerdotes. Yo quiero ser parte de esta nación santa y de este pueblo que tú compraste. Señor, yo quiero que me recibas. Te puedo garantizar, te garantizo que si con fe y con una limpia conciencia confiesas al Señor tu vida anterior y le dices: Señor, yo te recibo en mi vida porque quiero ser hecho tu hijo, te garantizo, en este acto, en este momento, el Espíritu Santo del Señor tomará tu vida, limpiará tus pecados pasados, transformará tu alma, te hará una nueva criatura e inscribirá como hijo tu nombre en el reino de los cielos. Que Dios, el Señor, te bendiga. Amén.